¿Ha reconocido usted todos y cada uno de sus asesinatos? La mayoría sí, son más o menos un poquito más de 200, un poquito más de 200. Sí. 200 en 7 años. 6 años y Luis medio. Garavito recorrió Colombia en zapatos de charol, llevando siempre la misma mochila. Dentro había cinta adhesiva, un machete afilado y una libreta donde escribía los nombres de los niños que aún no había conocido. Cuando la policía lo detuvo, la libreta tenía 172 entradas y faltaban páginas. Luis nació el 25 de enero de 1957, séptimo de 7 hermanos. Su padre, Luis Aurelio, era un albañil borracho que medía los días por botellas de aguardiente. La madre, Rosa Elvira, vendedora de lotería, se despertaba a las 3 de la mañana para evitarlo. Garavito tenía 6 años cuando los hermanos mayores, todos varones, empezaron a hacerle la noche. Lo amarraban a la columna de la cocina con cuerdas de nylon y le metían papas calientes en la boca para que no gritara. El padre, si despertaba, sumaba su turno, lo desnudaba, lo ponía de rodillas sobre el maíz triturado y le pegaba con correa de cuero hasta que la sangre formaba charcos oscuros. A los 8 años lo mandaron a cuidar cerdos a una finca vecina. Allí aprendió que los animales se dominan con violencia. Los ataba de patas, les abría la boca y les orinaba dentro. Más tarde confesó que fue su prueba de control. En la escuela, los compañeros lo apodaban patas de pollo por las cicatrices. El maestro lo recuerda. Nunca lloraba, solo miraba el piso y sonreía. Sus calificaciones, 9 en conducta. Nadie preguntó por qué llegaba con moretones. Con 12 años empezó a acosar a una prima de 9. La encerraba en el baño de la casa, la amenazaba con un destornillador y la obligaba a tocarlo. La niña se lo dijo a la tía. La tía le contestó: no levantes falsos, que el muchacho es bueno. A los 14 lo sorprendieron masturbándose con un perro. El rector lo expulsó por falta grave. En la carta no aparece la palabra zoofilia, dice comportamiento animal. Se fue a vivir a Pereira, durmió en terminales de bus, vendía dulces en trenes y aprovechaba los viajes para manosear a los pasajeros dormidos. Empezó a anotar en una libretita los nombres que veía en las mochilas. Ese era su catálogo. Entre 1980 y 1992 empezó su vida delictiva. Fue detenido 17 veces. Robos, violaciones, lesiones. Jamás cumplió una condena completa. Usaba hasta 6 alias distintos. En cada juicio presentaba cédulas falsas que compraba en el San Andresito. Su modo operandi empezó a cristalizarse y vamos a dividirlo por partes. Los invisibles. Garavito tenía radar para la indigencia, buses de lata, barrios sin luz, veredas donde la policía entra de día y se va antes del anochecer. Decía: los papás pobres pierden hijos como monedas. Él elegía entre menores de 12 años, que eran más fáciles de cargar, sin zapatos, significa nadie lo reclama, con hermanitos chicos, el mayor sirve de carnada. En épocas de cosecha, los padres salen a las 4 de la mañana y vuelven a las 8 de la noche, 16 horas de ventana. Él les decía: ¿querés ganar plata para tus hermanitos? El anzuelo era la responsabilidad. Tenía 5 disfraces en uno. Llevaba en la mochila el kit de camaleón, sotana arrugada más crucifijo de 5 pesos, que se hacía pasar por un cura de paso, gorra de lana más libreta, era un maestro rural, delantal más dulces sueltos, era un vendedor de chupetes, overol sucio más taladro falso, contratista de alcantarilla, payaso de cartón más globo, fiesta sin fiesta. Se cambiaba en baños de gasolineras, tardaba 40 segundos, nadie preguntaba. Un cura pidiendo ayuda para llevar bultos. Después estaba el cebo y la pregunta mágica. El cebo siempre contenía 3 claves: dulce, dinero y ayuda. Mostraba 5 monedas de 100 y decía: ¿me ayudas a cargar? Te llevo en bus. Entregaba un chupete de corazón: llévalo a tu hermanito, vení conmigo. Ofrecía trabajos: sacamos bultos, 2.000 pesos 10 minutos. Usaba una frase clave que los hacía caminar: tu mamá ya está avisada. Una mentira que a él le funcionaba. El miedo a desobedecer a los padres era más fuerte que el miedo a él. Creaba el aislamiento en 3 pasos. Paso 1. Se alejaba 200 metros de la carretera, siempre cuesta abajo para que el niño no quiera regresar corriendo. Paso 2. Hacía cruzar el arroyo. El agua borra huellas y elimina gritos. Paso 3. Rodeaba Matorral Alto. Una vez adentro, el mundo desaparece. Después seguía el control total. En una secuencia rápida era golpe de piedra en nuca, los desorientaba. Después cinta en la boca y en las muñecas, era un silencio inmediato. Lazos corredizos en los tobillos para que pueda caminar y no correr. Todo en menos de 90 segundos. Guardaba el reloj y decía: si pasan 2 minutos y lloras fuerte, aborto. Nunca abortó. Después de terminar, no se iba. Sentaba al niño contra el árbol, le susurraba: decile a Dios que te perdone.
yo ya lo hice. Dejaba el cuerpo en posición fetal, cabeza mirando al pueblo, advertencia silenciosa, marcaba el sitio con 2 cruces de palo cruzadas, su sello de calidad. Decía, así saben que fui yo cuando regresé. Incluso llegó a decir, la cruz de palo es mi firma, no mi arrepentimiento. En 1992, tras una violación en Armenia, un juez lo sentenció a 8 años. Salió en 32 meses por buena conducta y sobrepoblación. Al salir escribió en su diario, la justicia es mi escolta. La libreta era cuadriculada, tapa roja. En la primera página llevaba la cuenta, meta 500. Cada nombre tenía 3 columnas, edad, lugar y símbolo. Una cruz si mató, un círculo si solo violó. Un sobreviviente de 11 años dijo, me dijo que si rezaba el Padre Nuestro no me pasaba nada. Lo dije en voz alta, mientras me ataba. Después me cortó la garganta, pero no lo hizo bien. Yo me hice el muerto y me tiró encima hojas. Entre 1994 y 1998 desaparecían hasta 3 niños por semana en el Magdalena Medio. La policía hablaba de vendetta de guerrilla. Garavito dormía en buses nocturnos para no dejar huellas en hospedajes. Pero hubo fallas en el sistema. En 22 oportunidades diferentes, Garavito fue detenido. Lo capturaron en 1995 en Tunja por violar a un vendedor de celulares. Tenía el machete y la cinta. Lo dejaron libre mientras investigaban. En el 96 lo encuentran ebrio en Samaná con sangre en la camisa. Lo tildan de vagancia. En el 97, una fiscal de infancias recibe una denuncia con su nombre y alias. La carpeta se pierde en tránsito. En total fueron 22 detenciones que no se conectaron. Ninguna base de datos nacional, ninguna alerta de reincidencia sexual. Cuando lo arrestaron por última vez, el operador del computador tipió mal el nombre. Puso Garavito. Por eso no saltó la ficha. El 22 de abril de 1999, Garavito estaba viajando como pasajero en un bus que choca en La Dorada. Llevaba una mochila. Dentro había un pantalón de niño manchado de barro y un cuaderno con nombres. El uniformado lo toma por padre desesperado. Pero al revisar su cédula, la foto no coincide. La cicatriz del labio superior es visible. Lo llevan a una estación. Allí un auxiliar de archivo, de pura curiosidad, compara las huellas con un papel de Armenia de 1992. Y era la misma persona. Fue la primera vez que Colombia supo que tenía un asesino en serie. En 72 horas confesó 182 casos, dibujó mapas, indicó fosas, dio nombres. Cuando le preguntaron por qué, respondió, porque los niños no tienen defensa, son puro sentimiento. Yo nunca tuve infancia, les quité la suya para igualar. El fiscal se desmayó al escucharlo, llevaba 14 horas sin pausas. Adentrémonos ahora en las pericias y los trastornos. El 8 de mayo de 1999, el Instituto Nacional de Medicina Legal recibe el cuerpo de la víctima 142. Al mismo tiempo, ingresa Garavito para evaluación. Los peritos se dividen en 2 salas, una para la autopsia, otra para la cabeza del asesino. Los resultados oficiales fueron los siguientes. Personalidad antisocial. El paciente muestra ausencia total de remordimiento. Aprovecha el interrogatorio para burlarse del entrevistador. En la escala de PCLR dio 38 de 40, con un umbral psicópata de 30. La PCLR es una escala creada por Robert Herb para evaluar rasgos psicopáticos. En este caso, que sea 38 de 40, indica una muy alta probabilidad de psicopatía, ya que supera significativamente el umbral clínico de 30 puntos, mostrando una presencia intensa de rasgos interpersonales, afectivos y de estilo de vida antisocial. Pero volviendo al tema, también tenía trastorno narcisista. Se describe a sí mismo como el más grande de América Latina. Compara su producción con la de Ted Bundy y exige ver las cifras. Esquizotipia limítrofe. Tenía ideas de referencias mágicas. Cree que los demonios le susurran nombres cuando pasa frente a iglesias. Dibuja esas voces como pequeños diablos con colas de niño. Tenía alcoholismo crónico y tabaquismo severo. En promedio, 1300 mililitros de aguardiente diarios desde que tiene 16. El hígado estaba en cirrosis grado B, pero eso no interrumpía los viajes. Disfunción temporal, actividad lenta en el lóbulo temporal derecho, zona relacionada con el control de impulsos y agresión. No explica la violencia, pero la potencia. También hubo hipótesis motivacionales. Poder absoluto. Sentirse el dueño del último aliento compensaba la impotencia que vivió atado a la columna. La repetición compulsiva. Cada asesinato era un ensayo para matar al abusador que no pudo enfrentar, su padre. Registros tangibles. La libreta roja funcionaba como trofeo. Al anotar nombres, demostraba que existían porque él lo decía.
la sexualización del dolor. Orgasmos solo posibles si la víctima lloraba, de lo contrario reanudaba la violación hasta conseguirlo. El informe final criminológico advierte, no es un loco, es un sistema de fallas encarnadas, negligencia estatal, más alcoholismo precoz, daño neurológico, más cultura de silencio. Concluyen, si en 1978 se hubiera intervenido el lugar por violencia intrafamiliar, la progresión hubiera sido distinta. A esto lo firmaron 6 psiquiatras, 4 criminólogos y un forense, que añadió a mano, ojalá este documento sirva para el próximo niño que llora en silencio. Yo cargaba una pasta de cianuro. Esa pasta se me perdió, porque en el momento de mi captura yo dije, no me la tomo y ya, no quiero pagar. Yo no pensaba pagar eso. Por más que su plan era otro, llegó el momento más esperado por las familias. Al comienzo de los años 2000, en los tribunales de Bogotá, llega la sentencia que marcaría un récord en América Latina. La fiscalía expone decenas de casos comprobados y solicita la pena máxima prevista por la ley. El juez Tulio A. Castro dicta una condena acumulada inédita, más de 1800 años de prisión, por homicidio agravado, abuso sexual y torturas. En total, la cifra supera los 1900 años, pero la ley colombiana establece un límite. Ningún condenado puede cumplir más de 40 años efectivos, y la colaboración con la justicia reduce aún más ese tiempo, dejándolo en poco más de 2 décadas reales. La sala quedó en silencio. Algunos funcionarios no pueden sostenerse de pie. Garavito escucha el fallo sin inmutarse, consciente de que pese al número histórico, la ley le permitiría volver a la calle antes de lo que cualquiera imaginaba. Y con esto llegamos a los momentos finales de Garavito. En 2023, en la cárcel de Valledupar, desarrolló cáncer ocular, un melanoma de córnea con metástasis ganglionares y una leucemia linfocítica crónica, que es un tipo de cáncer en la sangre que debilitó su sistema inmunológico y contribuyó a su pérdida extrema de peso. Pesaba 38 kilogramos. Antes de morir, recibe la comunión todos los domingos. El 14 de octubre del 2023 ingresó al hospital con hemorragia interna. Muere a las 3:12 de la mañana. En su escritorio dejan un cuaderno nuevo. Solo tiene una página. Dice perdón, tachado 190 veces. Hoy faltan por identificar 64 cuerpos. La libreta roja tiene páginas arrancadas. Los investigadores creen que llegó a 250 víctimas. Colombia nunca publicó un censo nacional de restos. Mientras tanto, en pueblos de Magdalena todavía hay cruces de palo que nadie reclamó.